Bienvenidos a Capilla de Fe. En esta ocasión estamos preparados para estudiar nuevamente la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando en lo que resta de la programación de la importancia de orar siempre sin desmayar a la luz de una parábola que Jesús relató en el libro de San Lucas, el capítulo 18. Para eso vamos a orar en el nombre de Jesús para invitar a su Santo Espíritu a que nos pueda guiar y darnos entendimiento para recibir su bendición. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, nos reunimos en esta hora para estudiar tu santa palabra, porque entendemos que en los tiempos en los cuales vivimos es urgente y necesario llevar una vida de oración. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda tomar nuestras mentes y corazones y que nos pueda guiar al conocimiento de la verdad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a leer desde el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18, los versículos 2 al 8, que dicen de la siguiente manera. Lucas 18, versículos 2 al 8. Dice así la palabra del Señor. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, qué parábola más interesante la que Jesús relata en este capítulo, partiendo del hecho de que hay algunos simbolismos que debemos de identificar. Por ejemplo, el versículo 2 menciona a un juez, en el versículo 3 se menciona a una viuda y también en el versículo 3 se menciona a un adversario. Vamos a tomar un momento para identificar en primera instancia al adversario. O más bien, miremos primero a la viuda, Efesios 5:25. Voy a invitar a leerlo conmigo, porque este versículo nos va a dar una idea en cuanto a esta viuda. Dice así el versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Encontramos en esta referencia que la mujer, la viuda, representa a la iglesia, a la esposa de Cristo. Cristo en la palabra del Señor aparece en muchas ocasiones como el esposo de la iglesia, como el marido de la mujer. Y entonces la Biblia dice también que el adversario representa a alguien. ¿Le gustaría leer conmigo 1 de Pedro 5 y el versículo 8? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos claro que la mujer en esta parábola representa a la iglesia, a la esposa de Cristo Jesús. Por otro lado, el adversario representa a Satanás, al dragón, al león rugiente que anda buscando devorar a la iglesia del Señor. Yo quiero rescatar algunas cosas que no puedo pasar por alto. En primera instancia, la Biblia dice que esta viuda venía de continuo al juez, venía continuamente hacia el juez. Es una actitud que podemos nosotros decir cansó al juez, porque el juez no tenía ni temor a Dios, mucho menos respetaba al hombre. Sin embargo, porque la viuda le era molesta, porque la viuda le agotaba la paciencia, el juez respondió a su petición. Eso es algo que podemos imitar nosotros. Debemos tener una actitud perseverante, diligente, insistente. Debemos de luchar por lo que queremos. Claro, en las cosas espirituales con mucha más razón.
porque esta viuda representa a la iglesia, y la iglesia debe luchar, perseverar, tener una actitud diligente en cuanto a las cosas de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Otro punto importante que quiero mencionar es lo que dice la palabra del Señor cuando esta mujer recurre al juez. La Biblia dice que ella le pidió al juez: hazme justicia de mi adversario. Imagínese el cuadro. Una mujer suplicándole al juez que le haga justicia de su adversario. Y ya sabemos que el adversario en este contexto representa al diablo. ¿Cuántas injusticias le hará el diablo a la iglesia? ¿Cuántas injusticias le hará el diablo al pueblo de Dios, que va a motivar al pueblo de Dios a buscar incesantemente al Señor y suplicarle al Señor: Señor, hazme justicia, no soporto más, es demasiado, Señor, yo no puedo con mi adversario, pero tú sí puedes, porque para ti no hay nada imposible? La mujer clama al juez: hazme justicia, porque implícitamente se está enseñando que lo que ella está experimentando son injusticias, son fechorías, son cosas adversas y negativas que solamente el juez puede resolver. Si usted sigue repasando la parábola conmigo, quizás entrará en su mente la pregunta: ¿y cómo es que esta mujer llegó a ser viuda? ¿Dónde está su esposo? Si la mujer representa a la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo, ¿cómo es que esta mujer queda viuda? Bueno, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 9. Voy a invitarle a leerlo conmigo en San Mateo, el capítulo 9 y el versículo 14 y 15 para responder a esta inquietud. ¿Cómo es que esta mujer queda viuda? Leamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y en el versículo siguiente Jesús le responde de la siguiente manera: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Dos cosas importantes en esta declaración. La pregunta que le hacen a Jesús: ¿por qué es que tus discípulos no ayunan? Prácticamente lo que estaban diciendo es: ¿por qué es que tus discípulos aparentemente tienen una vida espiritual tan tranquila, tan indiferente? ¿Por qué es que son tan fríos espiritualmente? Y Cristo respondió: la razón por la cual son así es porque hoy tienen al esposo. Hoy me tienen a mí. Yo soy un esposo fiel. Una mujer que tenga un esposo como yo, ¿de qué se va a preocupar? Si oran o no oran, yo cuidaré de ellos. Si comen la palabra o no comen la palabra, es decir, si se alimentan espiritualmente o no, yo cuidaré de ellos. Si me buscan o no, yo estaré con ellos. La razón por la cual son así, Cristo está diciendo, es sencillamente porque me tienen a mí, que soy su esposo. Pero la palabra también dice que vendrán días en los cuales el esposo les será quitado y allí aprenderán a ayunar. Oh, amados hermanos, de verdad que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque mientras tenemos al esposo no lo valoramos. Mientras tenemos al esposo no lo buscamos. Mientras tenemos al esposo no conversamos con él, no disfrutamos su presencia, pero cuando el esposo nos sea quitado, entonces le vamos a valorar, entonces le vamos a buscar. Y de paso, la profecía enseña que en un momento futuro Jesús, el esposo de la iglesia, terminará su función en el santuario celestial. Hoy Cristo está en el santuario celestial, hoy Él ministra por la iglesia. Hoy Él ministra por su pueblo, hoy intercede a favor de ella porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero viene un día en el cual Cristo nos será quitado, viene un día en el cual el esposo nos será quitado y entonces los que hoy no lo valoramos, en ese entonces le hemos de buscar. Amados hermanos, la Biblia dice que hemos de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Debemos de llamarle en tanto que está cercano. Cristo está cercano a nosotros hoy. Cristo está disponible para nosotros hoy. Cristo está atento a tu clamor hoy. Cristo quiere resolver tu problema hoy. Cristo quiere traer sanidad a tu problema de salud hoy. Cristo es
nuestro Salvador, y hoy Él está con nosotros, pero viene un día que nos será quitado. Entonces la parábola dice que cuando el esposo no sea quitado, la mujer queda viuda. Viuda por las circunstancias, porque no es que Cristo va a morir. Cristo murió una sola vez y para siempre. Él no va a volver a morir. Sin embargo, como va a terminar su función en el santuario celestial, como ya no va a estar fungiendo como sumo sacerdote, como ya no tendremos acceso al trono de la gracia, entonces la iglesia, el pueblo de Dios, quedará sin intercesor aquí en la tierra. Y eso es lo que la Biblia enseña, que quedaremos sin esposo, quedaremos viudos porque circunstancialmente no tenemos a Jesús. En ese cuadro es cuando el adversario, el diablo, se aprovecha para provocar y cometerle a la iglesia cantidades de injusticias que no podrán soportar a menos que hoy aprendamos a clamar y a orar día y noche a nuestro Dios, porque hoy es el tiempo de llenarnos de la presencia de Dios. Hoy es el tiempo de llenarnos de su poder, de llenarnos de su palabra y llenarnos de su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, porque con Cristo tenemos esperanza. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo es nuestro mediador hoy, es nuestro intercesor hoy. Todos tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Pero viene un día, dice la parábola, que esta mujer buscará al juez de día y de noche, clamará de día y de noche, entenderá que las actividades espirituales son urgentes, aunque las seculares son importantes. Esta mujer entenderá que comer y beber es importante, edificar y comprar es importante, plantar y cosechar es importante. Todo eso era importante, pero hasta que pierda el esposo se da cuenta que lo urgente era una vida de oración. Lo urgente era una vida de consagración. Lo urgente era una vida de confesión, una vida de conversión. Se da cuenta que lo urgente es vivir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás Dios nos lo da por añadidura. Ahora déjeme recordar lo que pasó cuando esta mujer buscó al juez. La palabra del Señor dice que el juez le respondió, pero él no lo respondió porque la amaba. Él no le respondió porque tenía temor de Dios ni porque la respetaba. Sencillamente porque él dijo, esta mujer me está agotando la paciencia. No vaya a ser que cuando me vaya de vacaciones a algún lugar especial me vaya a topar con esta mujer. Me imagino que en nuestra época esta mujer le hubiese llenado el correo de voz al juez. Mira, juez, soy yo, acuérdate de mí, la viuda. En esta época de la historia, esta mujer entra al internet y le llena su correo de mensajitos. Señor juez, hazme justicia, por favor. Mira que no tengo nadie que me ayude. En esta época de la historia, la mujer haría todo lo que está a su alcance, aprovechando la tecnología para recurrir a despertar en el juez que haga algo por ella, porque ella no lo va a soltar hasta que él la bendiga. ¡Qué actitud más interesante! Si fuéramos así como iglesia en esta época, el Señor se manifestaría con mucho más poder. Y por eso yo quiero animarle, querido hermano, no descuidemos más nuestra vida espiritual. No descuidemos más las oportunidades que Dios nos da para poder llenarnos de Él antes de que Cristo nos sea quitado. La parábola también indica que esta mujer reacciona de una manera cuando se da cuenta que pierde el esposo, era de otra manera cuando lo tenía. De igual forma podríamos hablar del juez. El juez reacciona de una manera ante la insistencia, la perseverancia, la actitud diligente de esta viuda. Pero ¿saben qué? Este juez era injusto. Y el juez a quien tú y yo servimos es un juez justo y misericordioso. Este juez no ama a la mujer, pero el juez a quien tú y yo servimos está enamorado de nosotros. Este juez no tiene temor de Dios ni respeta a los hombres, pero el juez a quien tú y yo servimos es un juez grande en misericordia, amplio en perdonar, tardo para la ira, que ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea su nombre. Nosotros no tenemos nada que temer porque servimos a un juez
totalmente distinto, a un juez misericordioso, a un juez amoroso, a un juez justo, a un juez compasivo, a un juez que está dispuesto a traer bendición a tu hogar, traer sanidad a tu familia, traer prosperidad a tu finanza, a un juez que está dispuesto a traer salvación a todos aquellos que en él creen, para que no se pierdan, porque Cristo murió por nosotros. Querido hermano que me escuchas, qué maravilloso es saber que hay esperanza en Jesús. Qué maravilloso saber que cuando Cristo venga hallará un pueblo aquí en la tierra. No obstante, él tenía una inquietud. En el versículo 8, cuando Cristo termina esta parábola, él dice algo como esto: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta más interesante, ¿no? Porque esta parábola se conecta con el tiempo del fin. Jesús está hablando de que la mujer queda viuda. ¿En qué momento la historia la iglesia queda viuda? En el momento en el cual termina la intercesión de Cristo en el santuario y es allí que ella queda sin mediador, sin intercesor y por ende viuda circunstancialmente. Además, otra razón por la cual creemos que tiene que ver con el fin es porque Jesús pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y una razón más que podríamos utilizar es el contexto inmediato. Previo a esta parábola, Jesús hablaba de los días de Noé y los días de Lot, utilizándolos como una referencia para el tiempo del fin. Varias razones por las cuales considero que nosotros como pueblo de Dios en esta época de la historia tenemos que reforzar nuestra vida espiritual. Tenemos que reforzar nuestra experiencia con Cristo, porque cuando el Hijo del Hombre venga, Él quiere hallar fe en la tierra. ¿Y saben que tengo buenas nuevas para ti? Sí, claro que tengo buenas nuevas para ti, porque cuando Él venga hallará fe. Apocalipsis 14:12 lo dice claramente, pero antes de leerlo, quiero que veamos cómo es que se obtiene la fe. ¿Qué les parece si leemos Romanos 10 y el versículo 17? Romanos el capítulo 10 y el versículo 17 nos indica cómo es que se obtiene la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que oímos la palabra, nos llenamos de la palabra, adquirimos y crecemos en fe. Y Apocalipsis 14:12 dice que cuando el Hijo del Hombre venga, sí hallará fe en la tierra. Leamos juntos la palabra del Señor. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Dice claramente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la pregunta de Cristo fue: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué responde el apóstol San Juan en base a esa interrogante? Sí hallará fe, porque hallará un pueblo que, aunque circunstancialmente ha quedado viudo, sin intercesor, sin mediador en el santuario celestial, es un pueblo que ha entendido la urgencia de llenarse de Dios, de llenarse la palabra y prepararse para la época futura, porque guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. Oh, mi amado que me escuchas, a lo largo de mi experiencia cristiana he encontrado razones en los diferentes libros de la Biblia para aumentar mi experiencia cristiana, para aumentar mi fe en Dios. Y hoy quisiera repasar con ustedes algunas de esas razones que he encontrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que me llenan de fe y me ayudan a confiar más en mi Salvador. Porque la pregunta de Cristo es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces repasemos la palabra de Dios a la luz de Cristo, que es el que nos llena de fe, puesto que Él es el autor y el consumador de la fe. Por ejemplo, en el libro de Génesis, para mí Cristo es el autor de la vida. En el libro de Éxodo, Cristo es el gran libertador de Israel. En el libro de Levítico, Cristo es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. En el libro de Números, Cristo es la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. En el libro de Deuteronomio, Cristo es la roca cuya obra es perfecta. En el libro de Josué, Cristo es el príncipe del ejército de Jehová. En el libro de Jueces, Cristo es el único juez que puede juzgarte con justicia y equidad. En el libro de Ruth, Él es mi redentor.
En los libros de Samuel, Cristo es el profeta sin honra en su propia tierra. En los libros de Reyes, Cristo es el rey que siendo rico por nosotros se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. En los libros de Crónicas, Cristo es la simiente de Abraham y el linaje de David. En el libro de Esdras, Él es el que sabe letras sin haber estudiado. En el libro de Nehemías, Cristo es el reformador por excelencia. En el libro de Esther, Cristo es el Dios que no hace acepción de personas. Así como usa al varón, también usa a la mujer. En el libro de Job, Cristo es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y no se equivoque, hermano, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En el libro de Salmos, Cristo es Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Mientras que en el libro de Proverbios, Cristo es la sabiduría de Dios. Por tanto, el que quiere sabiduría, pídasela al Señor. En el libro de Eclesiastés, Cristo es la solución para todos nuestros problemas de vanidad, porque Él es manso y humilde de corazón. En el libro de Cantares, Él es el esposo que está enamorado de esta iglesia, mientras que en Isaías, Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. En el libro de Jeremías, Cristo es el alfarero que moldea el carácter defectuoso de su iglesia. Mientras que en Lamentaciones, Él es tierno y amante. En el libro de Ezequiel, Cristo es el que le da vida a los huesos secos, porque Él es la resurrección y la vida. Y en el libro de Daniel, Él es el que le da órdenes a los ángeles para que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan, porque Él es el jefe de toda hueste angelical y su nombre es el Arcángel Miguel. En el libro de Oseas, Cristo es la máxima expresión del amor ágape. En el libro de Joel, Él es la unción que desciende de lo alto para enseñarnos y recordarnos todas las cosas. En el libro de Amós, Cristo es el que usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, mientras que en Abdías, Él es la exaltación de Israel. En el libro de Jonás, es el Dios de la naturaleza. En el libro de Miqueas, Cristo sepultará todas nuestras iniquidades en la profundidad de la mar. En el libro de Nahum, Cristo tomará venganza de todos nuestros enemigos. En el libro de Habacuc, Cristo es el que ha de venir y vendrá, porque no tardará. En el libro de Sofonías, Cristo juzgará a las naciones paganas, mientras que en Ageo, Él sigue siendo el deseado de todas las gentes. En el libro de Zacarías, Cristo es el gran sumo sacerdote que arrebata tizones del incendio. En el libro de Malaquías, Él es el sol de justicia. En el libro de Mateo, Cristo es el único Dios que está con nosotros, porque llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el libro de Marcos es el Señor aún del día de reposo. En el libro de Lucas, Cristo es el médico de médicos, mientras que en el Evangelio de San Juan es el verbo hecho carne. En el libro de Hechos, Él es la luz para todos los gentiles. En el libro de Romanos, Cristo es la justicia de Dios que es por la fe, tanto la imputada como la impartida. En los libros de Corintios, Cristo te dice hoy, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. En el libro de Gálatas, Cristo nos redime de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado sobre el madero. En el libro de Efesios, Cristo derriba la pared intermedia de separación. Por tanto, ya no hay judíos ni griegos, ya no hay libres ni esclavos, ya no hay cubanos ni mexicanos, todos somos uno en Cristo Jesús. En el libro de Filipenses, Cristo es el que suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. En el libro de Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En los libros de Tesalonicenses, Cristo descenderá del cielo con gran poder y majestad, y oiremos su voz, porque viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En los libros de Timoteo, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres,
Mientras que en el libro de Tito, Él es la esperanza bienaventurada. En el libro de Filemón, Cristo es el consuelo de todos sus colaboradores. En el libro de Hebreos es el ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el libro de Santiago, Cristo es la perfecta ejemplificación de la relación entre la fe y las obras, mientras que en las cartas de Pedro es el príncipe de los pastores. En las cartas de San Juan, Cristo vence el mal con el bien, transformando a un hijo del trueno en el discípulo del amor. Y en Judas, Él es poderoso. ¡Oh, sí lo es! Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría, porque en Apocalipsis es el alfa. Él es la omega, es el principio y también el fin. Es el primero y también el último. Es el que vive pero estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene las llaves de la muerte y el Hades. Es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y los 7 espíritus de Dios. Es el que tiene las llaves de David, que abre puertas que ninguno puede cerrar y cierra puertas que ninguno puede abrir, porque Él es el santo y el verdadero, el testigo fiel. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el amén. Él es el que monta el caballo blanco, que con justicia juzga y pelea. Él es el verbo de Dios. Él es el hijo varón de la mujer, que fue arrebatado para Dios y su trono, y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es el cordero inmolado desde el principio del mundo. Es el único digno en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra de acercarse al que está sentado en el trono, tomar el libro y desatar los 7 sellos, porque Él es el león de la tribu de Judá y Él ha vencido. Oh, mi hermano que me escuchas, Cristo es el que viene con las nubes y todo ojo le verá, y ante su presencia el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar, porque Él es el único, el invencible, el inigualable, el inconfundible, el indispensable, el invisible pero real, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él quiere entrar en tu vida hoy, y Él quiere ayudarte en tu vida espiritual hoy, y Él quiere darte la victoria hoy. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que te entregues a Él, confíes en Él, y Él hará maravillas en tu vida, porque como este Cristo no hay otro. Dios te bendiga.